Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Es muy grato para mí estar de nuevo en este subprograma Ve y dile a las iglesias. Una vez más, es un placer presentarle a Jesucristo la grandeza y lo sublime de su amor. Él te hace vencedor en el conflicto y Él será tu medicina en el dolor. Si a tu alma la tristeza le ha embargado, Jesucristo será tu consolación. Él tu vida llenará de nuevas fuerzas y tendrás en Él eterna redención. De los reyes, mi Señor es el Señor. Al demonio su dominio ha derrotado y a la muerte ha quitado el aguijón. Este Cristo que a los cielos se ha exaltado es el mismo que cambió mi corazón. Con su sangre me limpió de mis pecados y en su nombre, un nombre tan glorioso, nombre que es sobre todo nombre, sobre los 72 nombres que pronuncian los hebreos en la Biblia, sobre los 100 nombres que tienen los turcos, sobre los 99 nombres que predican otras religiones, sobre todos esos nombres, Jesucristo es el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Es un nombre glorioso, nombre Jesucristo, y que tiene que ver mucho con la salvación de nuestras vidas. Vamos a mirar en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos habla el apóstol Pedro, hablando en su primer discurso, lleno del Espíritu Santo, porque todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les daba a que cada uno de ellos hablase maravillas de Dios en todos los idiomas de aquellos varones que habitaban en Jerusalén y que habían venido para el día del Pentecostés. Varones de toda la tierra, de todas las lenguas, se habían congregado allí en Jerusalén para celebrar el Pentecostés. En este mismo día se había derramado el Espíritu Santo y como hubo un estruendo que les llamó la atención y salieron del templo y algunos se acercaron al aposento alto donde estaban los apóstoles y comenzaron a verles que hablaban en la lengua de cada uno de aquellos que estaban presentes. Toma la palabra el apóstol Pedro por una palabra que ellos le habían dicho. Mira, están llenos de mosto todos estos, burlándose que estaban era borrachos. El apóstol comienza y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos
y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que dice el profeta. Pero el apóstol, aclarando de cuál era ese nombre, lo dice muy claramente. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, ¿de quién? De Jesús. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, a este Jesús Dios resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltados por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: así que arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estimado amigo, todo este mensaje que estaba escrito por el profeta para todo el pueblo de Israel, a los cuales les llama: de cierto sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu. Déjeme decirle que el apóstol le está diciendo en el texto de Hechos 2:21 que todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Y cuando el pueblo de Israel
invocó este nombre. Ellos supieron que para poder invocar el nombre de Dios se necesitaba derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando el apóstol les explica que este Jesús había muerto por cada uno de ellos y que los causantes era el mismo pueblo y que habían muerto por manos de inicuos, o sea, en manos de los romanos, pero quien lo entregó es el pueblo de Israel, porque el mismo sacerdote había dicho: es necesario que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo desaparezca. Y no solamente eso, dijo que su sangre sea sobre nosotros. Ahora aquí el apóstol les está explicando que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, este Jesús era el Señor, es el Señor, es el dueño y es el Mesías. Al entender ellos, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Él les dijo así que arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese e invoque, clame al nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque si Cristo había derramado su sangre, la única manera de que ellos pudieran ser limpios, de que ellos invocaran a Dios para limpiar sus vidas, para transformar sus vidas, era invocando el nombre de Jesucristo. Y el apóstol Pedro describe en el capítulo 4 del libro de los Hechos, diciéndonos de esta manera: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o el principio de todo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, que los 72 nombres y todos los nombres con que el pueblo de Israel invocaba a Dios había quedado completamente disuelto e ineficaz, porque dice: bajo los cielos no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí el apóstol los está invitando a invocar el nombre de Jesucristo sobre cada uno de ellos, sobre la vida de cada uno de ellos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Y aquí el apóstol les está diciendo que esa salvación estaba única y exclusivamente en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Porque no hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que se pueda ser salvo. Usted podrá invocar cualquier nombre, podrá invocar la palabra Padre, podrá invocar la palabra Hijo,
podrá invocar la palabra espíritu, pero si no invoca el nombre de Jesucristo, no tiene salvación. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos en Ve y Dile a las Iglesias. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente. Ya estamos de vuelta aquí en este su programa, Ve y Dile a las Iglesias. Y estamos hablando de la necesidad de invocar el nombre de Jesucristo. Pero el nombre. ¿Y usted por qué invoca este nombre? Porque es el único nombre en el cual usted obtiene salvación. Y déjeme decirle que estoy hablando de la invocación del nombre para el pueblo de Israel. Y cuando el apóstol Pedro, ante el concilio, hablando por que se les llamó acerca de un milagro que ellos hicieron, en un hombre que se sentaba a pedirle limosna en la puerta de la hermosa, él declara, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea pues notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, está invocando el nombre del Señor, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y lo está nombrando, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es en ese momento que él les dice, este Jesús es la piedra reprobada, rechazada por vosotros los edificadores, los maestros de Israel, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y declara, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Lo que ellos recibieron de estos guiadores del pueblo de Israel fueron unos latigazos. Y dice la palabra que ellos no podían hacer ni decir nada por cuanto el hombre en que se había hecho el milagro era de más de 40 años. Y era notorio a todo el pueblo, ¿no?, que era una señal manifiesta hecha por ellos, que moraban en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre este pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es que el nombre de Jesús es el que se tiene que invocar. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando de ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron,
soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Note que está diciendo que se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, que es el Señor, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Por primera vez ellos se unieron y se hicieron uno solo, pero para darle cumplimiento a la palabra y a todo lo que antes se había determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda libertad. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con libertad, la palabra de Dios. Estimado amigo, déjeme decirle que esta es la manera de la presentación al pueblo de Israel para que invocaran el nombre de Jesucristo. No al pueblo gentil, porque aquí no estaban los gentiles. Lo que pasa es que toman lo de los judíos, las promesas, el cumplimiento de las promesas para los judíos, y se la aplican a los gentiles. Pero déjenme decirle que cuando Dios comisiona y visita por primera vez a los gentiles, óigame muy bien, por primera vez Dios visita a los gentiles, los visitó, fue en el apóstol Pedro. Y visita es a Cornelio, un hombre gentil, pero que dice la escritura que era piadoso, que era justo, y nos dice la palabra que hacía limosnas y que estando orando a Dios, nos cuenta la escritura que se le aparecieron, tuvo una visión de unos ángeles, y entonces le dijeron: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En otras palabras, Dios las ha recordado. Envía pues ahora a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado, a un creyente soldado, de los que le asistían, a los cuales los envió a Jope después de haberles contado todo. Nos cuenta la escritura que al día siguiente, mientras ellos iban y se acercaban, Pedro
subió a la azotea para orar porque estaba en ayuno y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una visión, un éxtasis, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las 4 puntas y era bajado a la tierra, en el cual habían de toda clase de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba esta visión que había visto, he aquí que hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres que buscan. Levántate pues y desciendes. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió donde ellos estaban, y los hombres que fueron enviados por Cornelio les dijeron: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente se levantó y se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y entrando en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a todos los parientes, les llamó para que se reunieran para oír lo que Pedro llevaba para ellos. Y esta es la manera como Pedro entra y comienza a hablarles, y les habla de Jesucristo. Y comienza Pedro abriendo la boca y les dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día y lo hizo que se sentase, no con todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea que el nombre de Jesucristo se invoca es para perdón de pecados. ¿Y por qué se invoca el nombre de Jesucristo para perdón de pecados? Porque no hay otro nombre que perdone. No hay otro nombre que limpie. No hay otro nombre en quien esté la sangre que lava, que purifica, sino en el nombre de Jesús. Y mientras él aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el regalo del Espíritu Santo. Y déjeme decirle, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro y dijo: ahí, ¿acaso se puede impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó a bautizar. Les invocó el nombre del Señor Jesús. Perdón. Entonces le rogaron que se quedase con ellos. Estimado amigo, aquí Dios visita por primera vez a los gentiles con la invocación del nombre para salvación de todos los gentiles. Vamos a un corte comercial y ya regresamos en Ven y Dile a las Iglesias. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente. Una vez más estamos de regreso en su programa Ve y Dile a las Iglesias. La importancia de la invocación del nombre. ¿Por qué estamos hablando de la invocación del nombre? Porque muchos han confundido invocar el nombre para orar. Invocar el nombre para hacer una petición. No. Vamos a ver cómo se invoca el nombre, y quien nos enseña y es el ministro y maestro a los gentiles, como es el apóstol Pablo, nos dice que persiguiendo él al pueblo de Israel, celoso, dice que rumbo a camino a Damasco, tuvo una visión que lo dejó ciego, y una voz del cielo oyó en voz hebrea que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Este Jesús a quien perseguía Saulo, que luego se le cambia el nombre a Pablo, nos cuenta en la Escritura su conversión. Y él nos dice de esta manera, él está contando su conversión: aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres tú, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo a la verdad vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y él me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas.
Como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose me dijo: hermano, Saulo recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Óigame muy bien, lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces ahora sí usted me va a entender lo que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 10, vamos para allá, Romanos 10, y el verso 13, dice la palabra. Cuando nos dice aquí en Romanos 10 y el verso 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta palabra, todo aquel que invocare el nombre del Señor, es para el pueblo de Israel. Será salvo. ¿Cómo así que para el pueblo de Israel? ¿Qué pueblo de Israel? Si no invoca el nombre de Jesucristo, no es salvo. Será salvo. ¿Por qué? Porque este nombre es el cumplimiento de todas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel para salvación. ¿Y por qué les dice será? Y habla hacia futuro. Porque es que el pueblo de Israel va a creer en la mayoría, es en el tercer día al cual estamos entrando. Porque hasta el día de hoy, el pueblo de Israel es enemigo del Evangelio por causa de nosotros. Porque el endurecimiento de ellos es la salvación nuestra. Y déjeme decirlo, que ellos, para poder ser salvos, tienen que invocar el nombre de Jesucristo. Y se lo digo porque el apóstol Pablo, en este capítulo 10, habla de esta manera. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, y la justicia de Dios es Jesucristo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo abajo, y él ya vino. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, y él ya resucitó. Dice, porque dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde es que tiene que estar la palabra?
en mi boca, en mi corazón. ¿Y por qué está esa palabra en mi boca y en mi corazón? Porque la invoqué sobre la vida mía para el perdón de mis pecados, sobre mi espíritu, sobre mi alma. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues Él es el mismo Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y note que se refiere a Israel, porque dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Por qué? Porque si fuéramos nosotros los gentiles, desde que el nombre se invocó sobre nosotros, el apóstol declara que por gracia sois salvos. No dice que seremos. Sois. ¿Por qué? Vamos a leerlo en el libro de Efesios. ¿Cómo no lo dice Efesios capítulo 2? Y nos dice la palabra, porque por gracia sois. No dice seremos. Sois. Tiempo presente. No seremos. ¿Por qué somos? Porque mire lo que dice la Escritura. Él había dicho, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Y unos saldrán para vida y otros para condenación. Y entre estos que estaban en los sepulcros de la vida, en los sepulcros del pecado, en los sepulcros de la maldad y los delitos, fuimos nosotros. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia no son otros que el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos sin pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Oiga, el cristiano, el que invocó ese nombre, el que está en Cristo, por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales y estamos en el cielo. Y escribiendo en el libro de los Romanos, para nosotros los gentiles, mire cómo lo dice. ¿No sabéis que todo el que es bautizado en Cristo Jesús ha sido bautizado en su muerte? Así que como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros andemos en vida nueva. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Para que pasen las cosas viejas es porque Él nos lavó, nos limpió, nos perdonó, nos purificó a través del lavamiento del lavacro en el bautismo por su nombre, al invocar ese nombre sobre nuestras vidas. Y ahora, al ser invocado ese nombre sobre nuestras vidas y no habiendo pecado,
porque perdonó el pecado de nuestro espíritu, de nuestra vida, no de nuestro cuerpo, porque de nuestro cuerpo carnal es que vamos a ser arrebatados por el Espíritu Santo. Es el arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, pero de este cuerpo mortal, para que darnos un cuerpo inmortal, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Ese es el arrebatamiento de este cuerpo mortal. Ya nos salvó. Y el postrer enemigo a derrotar es la muerte que está en este cuerpo, dándonos la transformación que damos eternos en el Espíritu. Estimado amigo, para eso es que se invoca el nombre de Jesús, para el lavamiento, para la transformación, para el lavacro, para recibir el don del Espíritu, que es la vida, es el don de la vida, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estimado amigo, esta dádiva se recibe es al invocar el nombre de Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre, sobre los 72 nombres que tienen los judíos en el Antiguo Testamento, sobre los nombres de Dios que están en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, porque Él es el dueño, es el único nombre a invocar. Si usted no ha invocado ese nombre sobre su vida, su salvación está en duda. Y usted podrá tener mucho conocimiento de la palabra, pero eso no le hace hijo de Dios. Podrá leer mucha Biblia, eso no le hace hijo de Dios. Podrá orar demasiado, eso no le hace hijo de Dios. Podrá hacer demasiados milagros, eso no le hace hijo de Dios. Podrá ser buen predicador, eso no le hace hijo de Dios. Podrá ser un hombre que haga maravillas y prodigios y sea un profeta que tiene todas las profecías descubiertas, eso no le hace hijo de Dios. A usted le hace hijo de Dios es haber invocado, haberse apropiado, haberse acogido, haberse empoderado del nombre de Jesucristo sobre la vida suya. Estimado amigo, le invito a que invoque el nombre de Jesús sobre su vida. ¿Por qué? Porque se está cerrando y el tiempo de los gentiles se está terminando. Y los que van a invocar ese nombre van a ser los judíos. Y ya usted está quedando sin opción. Así que, amigo, usted tiene que invocar ese nombre porque dice la palabra que este nombre se convirtió en el sello para los salvos, para los que son salvos. Y declara la palabra. Y teniendo este sello, ¿cuál es el sello? El nombre de Jesucristo, el Verbo de Dios, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y aquí que vive por los siglos de los siglos. Se convierte en el sello de la eternidad y teniendo este sello conoce el Señor los que son suyos porque tienen invocado, sellado, estampado el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga. Y le estoy invitando para que me llame a los teléfonos que hay allí. Envíe un mensaje.
Y haremos este programa en su casa. No nos interesa si es una casa pequeña, un ranchito, si es en la calle, en cualquier lugar. Usted nos llama, nos envía el mensaje, nos ponemos en comunicación con usted y nos juntaremos para que hablemos de este nombre, que es sobre todo nombre. Este nombre es el camino, este nombre es la vida, este nombre es la verdad, este nombre es la eternidad. Dios los bendiga y será hasta un próximo programa de Ve y Dile a las Iglesias. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable